Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana hemos estado meditando en torno al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde se nos ofrece el Sermón de la Montaña. Hoy en concreto nos fijamos en los versículos 17 al 19, donde Jesús nos habla de la ley. Una de las acusaciones que los judíos hacían a Jesús es la de romper con la ley antigua, con todo lo dicho a los profetas, en discontinuar lo que se había ido recibiendo como un don, como una revelación de lo alto, fruto y consecuencia de la elección por parte de Dios del pueblo de Israel. Jesús no ha venido a abolir la ley. En estos versículos que hoy leemos, esta verdad queda muy clara. Dice Jesús: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. De hecho, el evangelista Mateo hace un paralelismo entre Jesús y Moisés. Moisés recibe la ley, los mandamientos grabados en piedra, mientras que Jesús viene a grabar a fuego la nueva ley del Espíritu Santo en los corazones de los bautizados. Es una nueva ley que no excluye la anterior, sino que al contrario la llena de un significado nuevo y capacita a todo aquel que la recibe para vivir la vida cristiana plenamente y auténticamente. Jesús vino a dar plenitud a la ley, y esto significa que los mandamientos siguen vigentes. Cumplir la ley, sí, desde luego, pero no como esclavos, sino con corazón de hijos. Esta es la plenitud que Jesús nos trae. Ya no se trata de un mero cumplimiento de una serie de preceptos o normas, sino que más bien se trata de vivir con corazón de hijos y así cumplir con amor todo aquello que es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir la ley antigua y para vivir toda nuestra existencia con amor, movidos por el amor, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y así se da una especie de circularidad entre los mandamientos y el amor. Quien ama cumple en consecuencia los mandamientos. Quien cumple los mandamientos significa que está amando. La ley se dio a los judíos y estos, sin embargo, no podían cumplirla. Descubrieron que su naturaleza herida por el pecado era incapaz de cumplir todos los mandamientos, y por eso año tras año ofrecían sacrificios a Dios. Cabe destacar esa festividad del Yom Kippur, donde se sacrificaba un cordero y el sacerdote hacía ese ritual expiatorio que se nos cuenta en el capítulo 16 del libro del Levítico. Y así toda la culpa del pueblo era depositada sobre aquel macho cabrío lanzado al desierto, pues el pueblo de Israel era consciente de su pecado y año tras año constataba que no era capaz
de cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo se nos da precisamente para capacitarnos y para que cumplamos la ley. Y mejor aún, no solo para que la cumplamos, sino para que la atesoremos, valoremos, y que toda la moral cristiana no sea un mero cumplimiento, sino más bien un gustar los preceptos y la voluntad divina. No se trata, por tanto, de ser ciudadanos ideales, que no cometen ningún error, que no caen nunca, sino más bien de ser santos, de ser hijos de Dios, de ir recibiendo un corazón a semejanza del corazón de Jesús. Cumplir la ley, pero no como esclavos, sino más bien como hijos, amando siempre y en todo momento. El que ama se fija en las pequeñas cosas, en los detalles, en todo aquello que afecta a su amado. En el Evangelio Jesús también nos habla de esa necesidad de cumplir incluso los preceptos menos importantes. Dice Jesús: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. El Señor nos llama a entrar por el camino de la delicadeza, a tratar con los demás como el mismo Jesús nos trata a cada uno de nosotros, como nos gustaría ser considerados, amados. Así vivir nuestra fe, así vivir también el cumplimiento de la ley, no quedándonos solo en el precepto, solo en la norma, sino más bien pidiendo al Señor la gracia de que todo lo que hagamos vaya acompañados por los mismos sentimientos del Hijo de Dios. Entrar por el camino del detalle significa vivir con fe, con esperanza y movidos por la caridad. Todo lo que vaya aconteciendo, todo lo que se vaya realizando en nuestra vida. Y así en esas pequeñas cosas que pueden ser o parecer insignificantes a los hombres, sin embargo, si son movidas por la caridad, son maravillosas a los ojos de Dios. Pedimos a María que interceda por nosotros, para que podamos cumplir como hijos de Dios todo aquello que el Señor nos pide, para que podamos hacer su voluntad en cada momento y así glorificar a Dios nuestro Padre.